ingeniero Darwin Alulema. En esta ocasión, el grupo integrado por Cóndor Kevin, Lima Diego y Antonio Campo va a presentar unos ejercicios resueltos del capítulo 9 y 10 del libro de Robbins, de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Bien, en esta ocasión yo voy a resolver el ejercicio número 1 del libro, que dice: vamos a aplicar el teorema de superposición. Dado el circuito de la figura 9-75, que es la que vemos en pantalla, use la superposición para calcular la corriente a través de cada uno de los resistores. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es tratar de simplificar las resistencias que podemos mediante la resistencia total. Entonces vemos que tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 están en serie, por lo tanto sumamos, mientras que la resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. Por lo tanto aplicamos el teorema. Entonces, ya reemplazando valores, nos queda que 50 ohmios más 100 ohmios más 100 ohmios en paralelo con los 100 ohmios nos da un valor de 50 ohmios. Entonces ya solo nos queda sumar los valores, que nos da un valor de resistencia total de 200 ohmios. Tenemos para E1, como nos muestra el gráfico, un valor de 200 voltios, entonces aplicamos ley de Ohm, en donde nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, donde reemplazamos valores y nos queda que es 20 voltios sobre 200 ohmios. Entonces tenemos que la intensidad que acabamos de calcular vamos a igualarla, que es igual a la I de la resistencia 1. Entonces tenemos otra intensidad que nos da de 100 miliamperios. Volvemos a aplicar el mismo principio de la resistencia total, donde ahora vemos que tanto la resistencia 1 más la resistencia 2 están en paralelo con la resistencia 3, y sumamos la resistencia 4. Reemplazamos valores igualmente, nos queda resistencia 1 50 ohmios, resistencia 2 100 ohmios, en paralelo con la resistencia 3 de 100 ohmios más la resistencia 4 de 100 ohmios. Nos quedan 150 ohmios en paralelo con 100 ohmios más 100 ohmios. El valor de las resistencias en paralelo nos queda 60 ohmios más los 100 ohmios, que nos da un valor de la resistencia total, de una segunda resistencia total de 160 ohmios. Tenemos igual de dato que la fuente de voltaje es de 10 voltios. Y por último aplicamos otra vez el principio para calcular una nueva resistencia total. Bien, ahora esta resistencia total, que prácticamente volvemos a hacer los mismos valores de arriba, nos queda que una resistencia total de 160 ohmios, en donde ya solo nos queda sumar las resistencias 4 tanto en 1 como en 2, donde nos quedaba que teníamos un valor de menos 50 miliamperios más 62.5 miliamperios, que efectuando este cálculo nos da un valor de 12.5 miliamperios en la intensidad en la resistencia 4. Bien, eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Gracias. Yo voy a explicar cómo resolver el ejercicio número 3 del capítulo número 10, el cual nos dice: la carga en un capacitor de 50 microfaradios es de 10 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre sus terminales? El primer paso es sacar los datos. Nos dice que es un capacitor de 50 microfaradios. Esto nos quiere decir que la capacitancia será de 50 microfaradios. Esto lo transformamos a faradios para poder resolver, y nos queda que son 5 por 10 a la menos 5 faradios. Nos da la carga, que es de 10 por 10 a la menos 3 coulombs. Como ya está en coulombs, no hace falta transformar.
Y por último nos pide cuál es la diferencia de potencial entre sus terminales, que también se lo conoce como voltaje. Entonces nuestra incógnita es el voltaje. A partir de aquí usamos la fórmula que relaciona el voltaje con la carga y la capacitancia. Y nos queda que el voltaje será igual a la carga sobre la capacitancia. Reemplazamos los datos que sacamos previamente y simplemente resolvemos. Y nos da que el voltaje que habrá entre estas terminales es de 200 voltios. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a resolver el ejercicio número 23 del capítulo 10 del libro de análisis de circuitos de Robbins, el cual nos dice que cuál es la capacitancia equivalente de 10, 12, 22 y 33 microfarados conectados en paralelo. Como sabemos, la capacitancia equivalente cuando están en paralelo será igual a la suma de de todos los capacitores. Entonces procedemos a sumar los 10 microfaradios más los 12 microfaradios más los 22 microfaradios y más los 33 microfaradios, dándonos un total de 77 microfaradios. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a resolver el ejercicio número 29 del libro de análisis de Robbins, que dice que un capacitor de 30 microfaradios se conecta en paralelo con un capacitor de 60 microfaradios y otro de 10 microfaradios se conecta en serie con la combinación en paralelo. ¿Cuál es el valor de la capacitancia total? Entonces vamos a transformar el enunciado en valores numéricos, en los cuales tendremos un capacitor de 30 microfaradios conectado en paralelo con otro capacitor de 60 microfaradios, y este a su vez está conectado en serie con otro capacitor de 10 microfaradios. Entonces, como nos dice las leyes de los capacitores, cuando dos están en paralelo solo se suman, dándonos un total de 90 microfaradios que estarán en serie con el capacitor de 10 microfaradios. Y aplicaremos la fórmula para saber cuál es su capacitancia total. Entonces diremos que los 90 microfaradios multiplicados por los 10 microfaradios dividido para la suma de los 90 microfaradios más los 10 microfaradios, tendremos la capacitancia total, dándonos un total de 9 microfaradios.